desespera, quiero acunarte en mis brazos. Las 10:22, sentada a la mesa, nuestra compañera Guadalupe Samar, periodista de los SRT, que habitualmente hace el informativo de la noche, la crónica central nocturna. Guada, muy buen día. ¿Cómo les va? Buenos días. Me desoriento el buenos días, la verdad. Sí, claro, no está acostumbrada. Buenos días. Buenos días, buenos días. Y hoy en un día especial porque hoy se presenta Hacia la maternidad, crónica de una búsqueda, a las 18 en el auditorio del Palacio Ferreira, ¿verdad? Exactamente. Ahí en el Museo Evita. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó en vos para tener la necesidad de plasmarlo en un libro? Porque hablar, nosotras siempre tenemos alguna ocasión de hablar del tema. No tanto en el noticiero, pero tal vez en algún programa, haciendo otras notas. Pero vos quisiste que quedara en papel, que quedara en letra de molde. Sí, y en algún punto creo que fue mi catarsis, mi forma de hacer catarsis durante 7 años y medio de búsqueda, que fue lo que me llevó llegar a Olivia, que es mi hija que hoy tiene 2 años y medio. Y en todo ese trayecto hubo altibajos, tropiezos, caídas, llantos, emoción, todo lo que te puedas imaginar. Y mi forma de canalizar eso era escribiendo. Y en los peores momentos en donde más triste me sentí o más derrotada estaba, leer sobre otras personas que transitaban lo mismo que yo fue un bálsamo, realmente. ¿Te ayudó? Me ayudó muchísimo. Porque todavía hablar de fertilidad e infertilidad, que muchas veces parece hasta normal, sigue siendo una especie de tabú. Sobre todo en la gente que te rodea a la hora de buscar un hijo. Porque todo el mundo te dice, ya vas a conseguirlo, relaja la cabeza, y como que le quitan entidad al problema. Porque en realidad es eso, es un problema. Hay que darle la dimensión que tiene, digamos, pero es un problema. Claro, pero un problema que puede ser diferente, es diferente en cada caso. Seguro. Cada persona tiene un diagnóstico médico. Sí, pero y muchas veces no lo tiene. Y a veces no lo tiene también. En tu caso, ¿cuánto te demoró saber? O sea, porque imagino que habrás empezado como todos, que no pasa nada, no quedamos. Exactamente. A mí me pasó que yo empecé muy chica a buscar, yo me casé a los 23 y a los 25 decidí empezar a buscar un hijo. Y a los 6 meses, cuando no llegaba, hice mi primer consulta, el médico me dijo, sos una niña, andá, relájate y volvé de acá 1 año. Y pasó ese año y no pasaba nada, y yo decía, me dirán que soy una niña, pero evidentemente hay algo que no está sucediendo. Y bueno, y a partir de allí empezó un largo camino de investigaciones médicas, análisis, diagnósticos errados, subdiagnósticos, y bueno, esta carrera que de repente vos te ves en la obligación de aprender de obstetricia y ginecología y medicina reproductiva porque estás absolutamente inmersa en ese mundo, y después te ves en la obligación de ir aprendiendo otras cosas, porque en ese trayecto, por ejemplo, no estaba sancionada la ley de fertilidad cuando yo arranqué. Yo hice 3 tratamientos de baja complejidad que no resultaron, que en ese momento los tenía que costear con mi plata, y como hablábamos de este tabú, nadie se podía enterar, entonces yo no podía pedirle plata prestada a nadie, y vos salías con todas tus ilusiones depositadas en eso y una costilla empeñada, ¿no? Porque realmente era muy caro. Bueno, y aparte para que fallara. Para que fallara. Porque vos ponías todo, pero no había ninguna posibilidad de no es 100% efectivo. Para nada, no es Tres satisfacción veces garantizada. no ocurrió. 3 veces no ocurrió, y después ya entramos en lo que serían las grandes ligas de la fertilidad. En el medio, cirugías mías, de mi marido, explorativas para ver qué es lo que estaba pasando. Embarazo. Con todo lo que eso lleva. Con todo lo que eso lleva. Porque a mí también eso provoca angustia, parate en el trabajo, o sea, y después está también la pregunta que muchas veces sin querer hacer mal las familias hacen. ¿Para cuándo? Y es la básica eso. Sí. Ahora me parece que hay más cuidado ahora en este último tiempo, ¿no? Pero ha sido de cajones. Sí. Y a mí me pasaba al principio que yo negaba y decía, no quiero, por ahora no quiero. Y cuando ya esto se tornaba medio insostenible, me trajo alivio decir, ¿sabes qué quiero y no puedo? Entonces ya como que en algún punto trasladabas tu incomodidad al otro. Yo he sido testigo de casos donde va esa pregunta y después cuando la familia se entera de que hay algún problema, ya nadie pregunta más nada y no se habla más del tema. Es peor. Es lo peor. Porque vos te das cuenta de que se dieron cuenta Pero eso lo descubrís después que es peor. Claro. Y es que lo vas transitando, y por eso el libro en algún punto creo que sirve mucho para quienes lo pasan en primera persona, sobre todo las mujeres y sus parejas, que muchas veces hasta se ven
aunque lo compartan en pareja, se ven en soledad, porque los dolores se transitan de manera muy distinta. Guada, según he leído, tu libro es una especie de hoja de ruta para acompañar a los que transitan un camino parecido. ¿También transitaste o exploraste el camino de la adopción? Sí. De hecho... Ya sería otro libro. Sí, igual hay un par de capítulos dedicados a la adopción y a la ley de adopción. También justo yo, en todo mi periodo fue de muchos cambios. Fue la modificación del Código Civil, entonces la ley de adopción cambió con algunas ventajas y otras desventajas también. Se aceleraron un poco los tiempos, pero sin embargo estamos lejísimos del ideal. Yo cuando me anoté para adoptar después de que mi primer tratamiento de alta complejidad resultara y perdiera ese embarazo. Fue el segundo embarazo que perdí. Y dije, bueno, la adopción, si bien siempre había estado hablada, en ese momento se veía como una posibilidad más concreta porque evidentemente lo otro no venía resultando. Y mi número de registro fue el 2532 y yo cuando lo veo... le pregunto a la chica del expediente, le digo, ¿esto quiere decir que hay 2.531 personas antes que yo queriendo lo mismo? Y en ese momento la estadística decía que en Córdoba por año se daban 3 niños en adopción. ¿3? 3. O sea que te ibas a morir de vieja antes de... En esta vida yo no iba a adoptar, claramente. Con la modificación del Código Civil se aceleró un poco eso. Para nada el ideal, pero se aceleró. Pero bueno, todo eso también lo fui transitando y la primera impresión de llegar a tribunales y ni siquiera saber dónde quedaba la oficina, que en ese momento era una cosa muy chiquitita, del registro único de adopción, ya eso te desalentaba enormemente. Vos decís, ¿cómo va a llegar mi expediente entre el cúmulo de barandillas, de papeles, de cosas, al lugar a donde tiene que llegar, ¿no? Y bueno... creo que una de las batallas, hay 2 batallas que son muy importantes en la infertilidad, de acuerdo a mi parecer. La primera es la paciencia. Yo soy una persona muy ansiosa, muy impaciente y me tuve que acostumbrar a ser paciente en todos los sentidos. Y la otra, la burocracia, porque aún teniendo leyes como la ley de fertilidad sancionada, reglamentada, regulada, los diagnósticos médicos que te avalan, los miles de estudios que te avalan, las prepagas y las obras sociales meten traba una y otra vez. Eso quería también hacer hincapié, digo, más allá de todo el acompañamiento y de la cuestión económica, la cuestión de los costos también. Es elevadísimo. Es elevadísimo, digo, para cualquiera, ¿no? O sea, tu libro se referencia a esas 2 cosas. Sí, es como un doble registro. El hilo conductor es mi historia, ¿no? Y después de cada capítulo, la periodista emerge en algún punto y, bueno, está basado en entrevistas a médicos especialistas en medicina reproductiva, a abogados especialistas en familia y después, bueno, yo fui atravesando también, uno en toda esta búsqueda empieza a abrir un poco la cabeza y probas lo que te digan. Te dicen, ándate de rodillas a tal lado, y yo iba de rodillas, no me importaba nada. Entonces, también tiene este costado de medicina alternativa que fui probando. En algunos casos me fue muy bien, en otros casos me fue muy mal y eso también está plasmado. Y también desde el... Sí, cómo no. Guada, en lo personal, Sí. ¿es una búsqueda de 2? Vos estás en pareja, Sí. tienes una hija. ¿Es una búsqueda de 2 o acá hay uno o una que es la mujer que busca y el otro que acompaña? A ver, la búsqueda, en mi caso, fue de a 2. La medicina reproductiva sigue, y aunque me desmientan muchos médicos con los que he tenido grandes peleas, sigue siendo muy machista, porque lo que se presupone es que la mujer tiene un problema y se la estudia de todas las maneras posibles, habidas y por haber, y al hombre le das un estudio y si ese da bien le dicen, macho, está todo bien, tenés un esperma increíble, y a vos te estudian, te sacan sangre, te hacen ecografías, histerosalpingografías y 80.000 millones de cosas, y muchas veces ahí te sentís un poco sola. Pero hay algo que también es fundamental y que cuando una pareja está buscando un hijo, no es que uno tiene un problema, el problema es de la pareja, es de a 2. ¿Y se vive de la misma intensidad? ¿Vos notaste que tu pareja lo vivió con la misma intensidad que vos? Pues son 2 personas distintas, y encima hombre y mujer en este caso. Sí, creo que no. La mujer evidentemente es quien pone el cuerpo y yo me he llevado las peores partes en cuanto a la exploración médica, pero Marcos en su caso también fue sometido a una cirugía para ver qué onda, le hicieron varios diagnósticos, tuvo un diagnóstico que fue terrible, que lo dieron 100% infértil y después vos analizando, los médicos te dicen,
decirle a una persona que es infértil tiene el mismo impacto que decirle que tiene un cáncer terminal, porque es algo que te va carcomiendo el cerebro, y después ese diagnóstico con la misma liviandad que se dijo, no, estaba mal. Y vos decís, ¿Y en algún momento tuviste la certeza de qué pasó, qué sucedió? No, yo soy de ese grupo de personas que tienen infertilidad sin causa aparente, digamos. Hay algún problema para concebir, evidentemente, pero no se sabe cuál es. Pero la infertilidad, ¿por qué infertilidad si pudiste? Claro, entonces es raro lo de la infertilidad, es medio contradictorio. Sí, ¿Tenés una hija? Es contradictorio, por supuesto. Tuve una hija, tuve 3 embarazos, que antes y después de Olivia. Fértil. Sí, pero por algo esos embarazos no prosperaban, no seguían y me costaban mucho. Imagínate que la estadística dice que todos los meses una pareja que está buscando tener hijos tiene un 20% de chances mensuales de quedar embarazada. Sí. Esto quiere decir que pasados los 6 meses de búsqueda podemos hablar de un problema de subfertilidad o infertilidad. Mis chances, haciendo una estadística general, era de un 2% anual de quedar embarazada de manera natural. ¿Pero pudiste determinar en algún momento No. cuál era el problema? ¿No Nunca. sabes si Nunca. era tuyo, si era de Marcos, No si era lo un sé. canal que estaba tapado, si era... Nada. No lo sé. Claro. No lo sé, sabes. no lo sé. La verdad que no lo sé. Ni los médicos lo saben y te dicen, y bueno, hay Pero cuestiones... ¿tu caso es 200.000 raro o estudios y es nada. habitual? No, mi caso es muy habitual. Sí, claro. Es muy habitual. Es muy Sí, habitual. claro. Hablemos de Exactamente. Lady M. Lady M. ¿Quién fue Lady M? Lady M fue una persona muy importante en mi proceso. ¿Médica? No, No. psicóloga, ¿Psicóloga? pero que se especializó en la biodecodificación o la biodecodificación. Y ella me guió a través de una terapia que yo desconocía y a la que fui ciega, sin saber nada. Es más, la llamé y le dije, ¿cómo voy vestida? ¿Para qué fuiste? Fui porque estaba por realizar mi tercer tratamiento de fertilización de alta complejidad y necesitaba, yo decía, bueno, médicamente estoy preparada, necesito estar receptiva desde el alma, porque cuando fracasas tanto y te golpea tanto la vida, llega un momento que vos decís, ay, ¿para qué lo hago si me va a ir mal de nuevo? Entonces yo quería cambiar esa onda. Y me había una amiga, Dorcas Malbrán, que fue productora, la conozco, productora. me dijo, me atrevo a recomendarte una terapia alternativa que funciona muy bien en estos Ella es casos. dula. Ella es dula, exactamente. Que ¿Qué es acompaña, la Ah, dula sí. acompaña Sí. en el proceso del embarazo y Claro. la acompaña a parir Claro. también. Claro, claro. Bueno, ella me recomendó esta terapia. Yo fui a la terapia totalmente sin saber a qué iba. En este momento capaz que lo han sentido nombrar, es un poco más común, pero en 2015 yo ni sabía qué era. 4 años atrás. Y la verdad es que llegué y me sorprendí. Empecé a hacer una especie de árbol genealógico de cómo había sido el momento de mi concepción, cómo habían sido los partos de mi madre, de mi abuela, de mi tía. Y a partir de ahí fuimos haciendo una terapia hasta que llegó un momento hasta de hipnosis ericksoniana, que es una hipnosis en donde no te duermen, sino que vos sos consciente, pero te llevan a un estado de meditación y concentración que te retrotrae a algunos momentos particulares de tu vida. Y a partir de ahí yo fui descubriendo algunas cosas que tenía totalmente tapadas de mi niñez, de mi infancia, que tenían que ver siempre con este concepto de la maternidad y la pérdida, la muerte, asociada a la muerte. Y bueno, a partir de ahí se destapó algo en mi cabeza, honestamente. De hecho, al mes siguiente quedé embarazada de esa terapia. Y pobre Lady M, Marian, que estuvo muy pendiente de ese proceso, digamos. Y la verdad que fue una contención emocional muy grande, que desde un costado científico interesante, quien empieza a estudiar la biodecodificación es un psicólogo alemán, un psiquiatra alemán, que su hijo se muere y a él le agarra cáncer de testículos y a su mujer le agarra cáncer de ovarios, relacionado absolutamente Después de la muerte de los después de la hijos. muerte de su hijo. Y a partir de allí empiezan a hacer una investigación que habla sobre la biología y cómo uno está programado biológicamente para algunas cosas y para otras trata de bloquearlo porque Claro. va en contra de la propia naturaleza y supervivencia. Bueno, es súper complejo y yo no soy la Apasiona, persona sí, idónea. sí, Pero apasiona. bueno, encontraste como que algo había en tu historia que no querías... Algo a mí me pero ayudó. si se destraba psicológicamente, Sí.
por allí el tema estaba allí y Seguro. no una cuestión física, Seguro. fisiológica, Claro. natural. Seguro. Y no, Claro, porque no Es que somos un todo, ¿no? Exacto. O sea, cuando hablamos de una enfermedad, hablamos de cuerpo, mente, alma, todo. La verdad que es Mira, intenso. Dicen nuestros oyentes, de acuerdo totalmente con Guadalupe, pasé por todas las instancias que ella dice, mi diagnóstico es esterilidad sin causa aparente. Está bueno, Liliana, si querés venir hoy a la presentación del libro, 6 de la tarde, por supuesto que va a ser todo mucho más profundo. ¿Y por quién vas a estar acompañada? Voy a estar acompañada por César Sánchez Sarmiento, él es médico especialista en medicina reproductiva. La idea es también armar como un conversatorio, si quieren preguntar, Claro, acercarse, claro. va a estar la posibilidad. Va a estar Fernanda Pérez, la escritora y periodista, colega, que ella también tiene un Una camino historia. hacia la maternidad distinto al mío, pero en algunos puntos muy iguales, y va a estar acompañando. Fue quien hizo el prólogo y muy generosa en todo el proceso. También ella la tiene muy clara en la cuestión editorial. Yo era una neófita y me ayudó mucho. Acá está el libro. Y Sebastián Sandoval, que es un artista cordobés que está presentando su primer disco, que la verdad tiene canciones que las letras es como si las hubiera escrito yo para mi hija. Entonces lo llamé y le dijo, quiero que estés, que me ¿Vas por la acompañes. revancha o no? Epa, muy bien. Vamos por la revancha, Eso. siempre vamos por la Muy bien. revancha. Yo dije que iba a tener 4 hijos cuando me casé. ¿Y ahora cómo te está yendo? Porque estás generando material para otro libro. ¿Te estás buscando todavía? Tengo para el tomo 2 y 3. Los tomos 2 y 3. No, dijiste que quedaste embarazada después de... Sí, el año pasado quedé embarazada y lo perdí. Y bueno, y después hice otro tratamiento y no funcionó, y bueno, seguimos ¿Y en seguís? la lucha. Sí, Sí, Pero imagino que con otra onda ahora, ¿no? nada que ver. Claro. Una vez que tuve a Claro. Olivia, no me permito estar triste más de 10, 15 minutos. Claro. Está muy bien. Ahora Está con muy Olivia bien. sos más fuerte que Popeye. Sí, ni hablar, ni hablar. Hacia la maternidad, crónica de una búsqueda en primera persona, con todo su encanto, pero también con su fortaleza, ¿no? Guadalupe invitando al camino a otras y otros. Guadalupe Samar, hacia la maternidad, hoy 18 horas en el Palacio Ferreira. Gracias por venir, Guada. No, gracias a Y, ustedes. hay que ser bastante, parece frágil por fuera, pero hay que ser muy fuerte para contar todo esto. Sí, ni Que hablar. es tan íntimo, tan personal, tan de tu alcoba, tan de tu pareja, tan de tu familia, todo Sí, la verdad que es conmovedor. gracias, muchas gracias. Y esto que se hacen los duros, que están acá, que no sé cuántas palabras podrían decir, porque, ¿sabes qué? Pusiste también al papá en escena, porque bueno. siempre el papá está como diluido en estas, estas Sí. cuestiones, y cuando le pasa a una pareja, le pasa a esos dos Claro. que están no es sufriendo. una búsqueda solitaria. Le No. puedo Para hacer nada. una pregunta más y te aseguro que va sin mala leche, pero es una A ver. pregunta jodida. Va sin mala leche. A ver. ¿Qué pensás del aborto? Uf. Va sin mala leche, porque Sí. pareciera que puede ir con mala leche, porque teniendo en cuenta Que- que estoy esperando que digas no, estoy en contra. No. Quiero saber desde ese lugar, ¿qué pensás del aborto? Creo que no hay que mezclar las cosas, Ahí está. son cosas totalmente diferentes. Creo que el aborto es una cuestión de salud pública y no podemos negar la realidad de que hay una desigualdad económica entre las que tiene y la que no. Me cuesta mucho hablar del aborto, prefiero no hablar. Yo he transitado 3 muy dolorosos, muy dolorosos. Cada vez que se acerca la fecha en la que yo pasé un aborto, el cuerpo me lo recuerda, lo somatizo, lo sufro mucho y no me puedo poner en la piel de una mujer que, además de sufrirlo, porque lo sufre deseado o no, tenga que atravesar el estigma social y el delito. No lo puedo dimensionar, no lo podría juzgar. Me cuesta mucho decir, yo no abortaría nunca, realmente. Creo en la vida desde la concepción, 100%, pero no puedo desmerecer ni quitarle entidad a toda esta otra realidad que existe. Sí, es muy parecido a muchas otras que pensamos así, parecido, porque una cosa es lo personal, las circunstancias de la vida, y otra lo que vive un gran colectivo Exacto. que no tiene chance y a la que se la somete a un escarnio tras otro. Es así. 18 horas, mucha suerte. Gracias, Gracias. muchas gracias. Muy Guada. amable, muy Gracias. amable. Gracias. Vos venías a preguntarme a mí del Club de los 4. Sí. Pues es una parada brava tener Sí. 4, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo, Sí. ojo.
Dejá de decir vos, no digas nada. Clávate en el ¿Dos? segundo, Guada, yo sé lo que te digo. Dos está bien. Ya está. Está bien. Muy bien. Tampoco hay que Vamos. ser fanática, Guada, ya está. Hay que basta. volverse ¿Qué loco. tenés vos contra los fanáticos? No, deja, va. Veremos, veremos. Voy a Valeria.